Okay, I've called. I should be clear. Four fuel low. Roger. Okay, let's go. Si creyeron que, por ser tachado de barcelonista en el video anterior, a pesar de lo suficientemente educado que fui, voy a descargarme por la vereda del frente, el Barcelona. Un equipo que hace 11 años no gana la Champions. Sí, un equipo que en un pasado tuvo sus años de gloria en el siglo XXI. No pudo volver a rascar el título luego de aquella edición de ensueño de la temporada 2014-2015, con la MSN de Messi, Suárez y Neymar, ganándole 3-1 a la Juventus. Para que te des una idea, cuando eso ocurrió, Lamine Yamal tenía 7 años y veía los partidos del Barça como cualquier niño. Ahora bien, ¿qué ocurrió en todas esas temporadas desde la última consagración? Bueno, en la temporada 2015-2016, sorpresivamente cuando era candidato, se queda fuera en los cuartos de final frente al Atlético de Madrid, en un global de 3-2. El mismo resultado de esta última temporada, solo que 10 años más tarde. Uno puede decir, bueno, salieron campeones la edición pasada, fueron eliminados por el finalista, y esto no sienta tan mal, ¿verdad? En la temporada 2016-2017 queda de forma contundente eliminado en los cuartos de final frente a la Juventus por 3-0. Al hincha probablemente se sienta decepcionado por salir eliminados de esta manera. 2 veces eliminados en cuartos y repito, ¿de qué manera? Pero bueno, salieron eliminados otra vez por el finalista. En la temporada 2017-2018 se da uno de los primeros grandes desastres del Barcelona, por lo menos en Champions en la era moderna. Esto ya no tiene justificación, porque en cuartos de final cae 4-4 frente a la Roma, en una serie realmente increíble, imposible, con el gol de Manolas que le terminan dando vuelta y quedando afuera por gol de visitante. Acá ya cualquier hincha se estaría empezando a quedar pelón por lo absurdo que fue esta serie. Insólito. En la temporada 2018-2019 se da otro de esos grandes papelones del Barcelona que han quedado marcados esta década. Esta vez en las semifinales frente al Liverpool. Y para que te des una idea, gana 3-0 en su cancha. Tranquilos. Tiene la jugada de Dembélé para marcar el cuarto. Bueno, ya ni hablemos de eso. Pero básicamente casi que la sobra. Va a Anfield y termina perdiendo 4-0 y le dan vuelta el resultado, con el famoso gol de Origi en el minuto 79, después de una distracción en el córner lanzado por Trent Alexander-Arnold. Aquí es cuando te ilusionas y te dan un cachetazo más fuerte que el anterior, pero lo que sigue ya es de terror. En la temporada 2019-2020 se da probablemente la mayor humillación en la historia del Barcelona. Quizás habría que repasar un poco más, pero en los últimos años, en la era moderna, no hay duda que el 8-2 que recibió en un único partido en los cuartos de final frente al Bayern Múnich. En el contexto de la Champions que se jugaba en Lisboa porque estaba el COVID, la pandemia y todo ese mambo del momento. Fue una de las palizas más grandes que todos hayamos visto. Esa deprimente sensación del fin de una era, con Messi totalmente desolado, es lo que se vio en esa Champions frente al Bayern Múnich. Acá ya de por sí no tienen palabras. Ya es imposible superar tal magnitud de humillación, ya sería el colmo. En la temporada 2020-2021 poco podía hacer en los octavos de final frente al Paris Saint-Germain, cayendo 5-2 en el global con un Mbappé desatado marcando 4 goles en la serie. Y aquí si ya te querías cortar las pelotas, lo que le siguió fue incluso muchísimo peor. Messi se despide forzosamente del Barcelona y las siguientes temporadas fueron de pesadilla. Llegan las fatídicas temporadas 2021-2022 y 2022-2023, donde en ambas ocasiones no solamente no la pudo ganar, sino que además se fue en la fase de grupos. Algo totalmente impensable para un equipo como lo es del calibre del Barcelona. En ambas ocasiones terminando en tercera posición con 7 puntos y siendo condenado a irse a jugar a la Europa League, que para los poco conocedores sería como la Champions de segunda categoría, torneo el cual tampoco pudo ganar, siendo eliminado por el Frankfurt y por el Manchester United respectivamente. En la temporada 2023-2024 se da otro de esos resultados difíciles de entender, porque había ganado con contundencia en la ida, llegando a la vuelta con un gol de ventaja,
pero se sentía que era una serie totalmente ganable. Pero bueno, llega el día de jugar la vuelta frente al Paris Saint-Germain y terminaron dándose la vuelta con un 6-4 en el global por cuartos de final. Ahora me pregunto, ¿qué pudo haber pasado para que les terminaran remontando de esa manera? Y te veo a ti, Roja de Araujo, al minuto 29. En la temporada 2024-2025, tal vez sea probablemente la mejor actuación del Barcelona en la Champions luego de tantos tropiezos, donde además las expectativas estaban más altas. Llega a semifinales, se enfrenta al Inter en una llave muy pareja, hay goles para todos lados y se lo terminan ganando en el tiempo extra del último partido 7-6, cuando realmente llegó a acariciar el pase a la final. ¿Quién sabe si no marcaban ese gol hacia el final del partido para empatarlo? Y no se hubiera definido en el tiempo extra, probablemente no estaría haciendo este video y hasta quizás el Barcelona hubiese quedado campeón. Cierto es que en la final iba a tener un rival dificilísimo, como lo es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Pero repito, fue la vez que más cerca estuvo de llegar a una final. Y llegamos a la presente temporada, ya todos lo vimos. Cuartos de final frente al Atlético de Madrid, cae 2-0 en el partido de ida, va a jugar en el Metropolitano en la vuelta, ganando 2-0, es decir, había logrado emparejar la serie. Pero nuevamente, vuelven a aparecer los fantasmas de siempre en la Champions. Llega el gol de Lookman para el 1-2, luego Barça se le vio incapaz de volver a marcarle un gol al Atlético de Madrid, más allá del gol anulado por fuera de juego de Ferran Torres. Pero repito, se le vio incapaz en los casi 60 minutos que quedaron para poder ir a buscar el resultado y así por lo menos llevar esto a un tiempo extra o quizás a unos penales, pero no fue así. Se vuelve a quedar eliminado una vez más, encima en un contexto que el Barcelona tenía como mínimo meterse entre los 4 mejores. Y ahí en adelante empezar a soñar, quizás eliminando al Arsenal, que es un equipo que dentro de lo que cabe la pechea en los partidos decisivos, y ya en la final, ver quién le podía llegar a tocar. ¿Qué ha pasado en estas llaves con el Barcelona? Pues siendo sincero, si nos ponemos a analizar un poco, creo que hay un denominador bastante común en varias de estas eliminaciones a lo largo de la década, que puede sonar muy obvio, pero si fuera tan obvio, ya los diferentes DTs que pasaron por el Barcelona durante esa década lo hubieran resuelto. Tampoco me creo que pueda dirigir mejor un equipo que un profesional, lo digo desde mi punto de vista como espectador. Pero bueno, como decía, no poder sostener los partidos. Es lo que ocurrió en la 17-18 frente a Roma, es lo que ocurrió en el año siguiente, 18-19, frente al Liverpool, es lo que ocurrió frente al Paris Saint-Germain en la 23-24, es lo que ocurrió otra vez en la temporada pasada frente al Inter, cuando literalmente estuvo a minutos de poder pasar a la final, y lo mismo en esta llave frente al Atlético de Madrid. Logró emparejar el resultado por un momento estando 2-2 y nuevamente no lo pudo sostener. Y creo que está muy vinculado con esto de pasarse un poquito de rosca, con esta idea de siempre atacar, nunca defender. No cerrarse un poquito más, no defenderse con la posesión de la pelota y vuelvo y repito, no saber aguantar los resultados. Y eso también está vinculado un poco con la inexperiencia de algunos futbolistas. Muchos jóvenes, sumamente talentosos, pero está claro que son jugadores sin tanto recorrido. Hoy el Barcelona se sostiene fundamentalmente en sus jóvenes talentos. Todos jugadores de menos de 23, 24 años, que son los mejores jugadores que tienen, pero que a la vez la inexperiencia les juega en contra. También hay que tener en cuenta un factor que está, clarísimo por donde lo veas. En la gran mayoría de las llaves que el Barcelona ha jugado, ha recibido muchos goles. La defensa en Barcelona no ha sido buena en todos estos años. No hace falta ir tan atrás, sino viéndolo en las eliminaciones recientes. Lo que ocurrió frente al Paris Saint-Germain recibiendo 6 goles en la edición 23-24. La paupérrima serie, defensivamente hablando, frente al Inter, que aunque el Barça haya marcado 6 goles, les marcan 7. Es decir, el Barcelona el año pasado era un equipo que te podía marcar muchos goles, sí, pero era una coladera defensivamente hablando. Dependían que no les marcasen a ellos, como si la mejor defensa fuera el ataque, algo que en este contexto se ve que no es el caso. Y sobre todo este año, un equipo que, hablando no solamente de su llave contra el Atlético de Madrid,
porque no recibió tantos goles, recibiendo 3 goles en el global nada más, sino que en general, tanto en Liga como en Champions, es un equipo con muy poca solidez, muy frágil, un equipo que Koundé bajó mucho su nivel como lateral derecho, ni hablar de Balde que perdió la titularidad por Joao Cancelo en el lateral izquierdo, y una defensa que, en general, seamos sinceros, no estoy aquí para faltar el respeto a Gerard Martín ni a Eric García, más allá de Cubarsí que llega a ser titular, obviando el tema de su expulsión, pero quiero decir, jugarte posiblemente el partido más importante de la temporada con Eric García y Gerard Martín como centrales suena duro, pero creo que te deja un poco regalado y está claro que no llega a la jerarquía que uno espera que tienen los equipos campeones de Champions. Es cierto que es un equipo que el recambio le ha fallado y decepcionado, siendo muy generosos porque si digo lo que pienso sin filtros me desmonetizan el video y me lo bloquean a nivel mundial. Terminó entrando para salvar el partido Ronald Araujo y Ronnie Bardi, o Bargi, ni sé cómo se llama. Un Araujo de 9 que tuvo una situación clarísima y definió como un defensor, porque, aunque le sorprenda, un defensor define como defensor. Si hubiese sido un delantero, quizás pudiera verla, por lo menos direccionarla al arco, pero no vivimos en ese mundo y la terminó mandando a las nubes. Y Ronnie Bargi, en serio, ¿cómo se llama este tipo? Que, a ver, ¿cuánto ha jugado esta temporada? O sea, si tú dependes para dar vuelta a un resultado que entre Rooney Bargi, y bueno, creo que ahí también hay una explicación clara de por qué te terminas quedando eliminado. Y no me quiero olvidar, porque aquí no se salva nadie, de los errores individuales que tienen algunos jugadores del Barcelona en estas últimas ediciones de Champions League. Como lo que ocurrió con Araujo en cuartos contra el Paris Saint-Germain, haciéndose expulsar con el partido recién comenzado y con una ventaja importante en el resultado. Por eso les terminan metiendo 4 goles ese mismo partido. Y ni hablar lo que ocurrió en esta llave de cuartos de final frente al Atlético de Madrid. Primero la expulsión de Pau Cubarsí, muy parecido con el caso de Araujo, o sea, no valía la pena. Era el final del primer tiempo del partido de ida. ¿Cómo te vas a hacer expulsar en ese momento? Ya el hecho de que por esa falta y expulsión se diera el golazo de tiro libre de Julián Álvarez te deja un sabor muchísimo más amargo. Y en el partido de vuelta, que puedo entender que es un poco menos grave por el hecho de que si el Barcelona recibió otro gol, probablemente no lo iba a poder remontar. Pero también la expulsión de Eric García en el partido de vuelta no tiene razón de ser, aun con la justificación que te acabo de contar. Está claro que el Barcelona ha pagado muy caro con los errores individuales de algunos de sus futbolistas, que en momentos clave, en momentos de mucha presión y concentración, lamentablemente han fallado. Moraleja, que fichen un defensa de categoría, no hay que ser muy listos. Así que quiero saber tu opinión. ¿Por qué piensas que el Barcelona lleva más de una década fracasando en la Champions y no puede ni siquiera llegar a la final del torneo? ¿Qué tendrían que hacer de diferente para poder al fin consagrarse con el título nuevamente? Y recuerda que las verdaderas leyendas no se forjan solo en la gloria del podio, sino también en el silencio de sus derrotas y sus momentos más oscuros. Esto es Radar de Leyendas.